Sean todos bienvenidos, les habla David Lara y nos encontramos en el programa de transferencia tecnológica en adaptación al cambio climático para áreas vulnerables de las regiones de los ríos y los lagos. Estamos analizando el módulo 3 con aspectos de aplicación de las energías alternativas en los sistemas de riego. En este video vamos a hablar de los sistemas de generación conectados a la red eléctrica, aquellos denominados sistemas on-grid, que pueden ser de inyección de energía como solamente de autoconsumo, ¿ya? Hay una ligera variación en la configuración del sistema. La idea, ¿verdad?, es que nosotros determinemos cuáles son las características de operación de estos sistemas, principalmente de cómo se comportan cada una de las componentes, qué características tiene que tener el arreglo, qué características tiene que tener el inversor para que nosotros podamos conectarnos a la red eléctrica. Y finalmente vamos a hacer una estimación de la producción energética en forma horaria y para cada uno de los meses. El primer sistema tiene relación con la configuración on-grid, con inyección de energía a la red eléctrica. Está compuesto por nuestra planta fotovoltaica o arreglo fotovoltaico que va a tener una disposición de paneles en conexión serie o en conexión en paralelo que va a entregar corriente continua, ¿verdad?, hacia el inversor. El inversor, el equipo encargado de transformar esta energía, se conecta a nuestro tablero general donde va a evacuar la energía que puede ir inmediatamente a nuestros consumos en su totalidad, ¿verdad?, si es que estamos consumiendo mucha energía, o si sobra energía, esa va a ir hacia la red eléctrica. Dentro de este tipo de sistemas, ¿verdad?, nosotros tenemos en primer lugar el consumo de energía, que es como los artefactos se van conectando a lo largo del día. Esto que está aquí es una demanda de potencia domiciliaria y en el fondo indica cuántos dispositivos se van encendiendo a lo largo del día en un domicilio. Podemos ver que la mayor demanda de potencia, que está del orden de los 1500 a 2000 watts de potencia, se producen en la noche. Todo lo que está en rojo corresponde a energía que ha sido demandada desde la red eléctrica. Por otra parte, si nosotros tenemos nuestro arreglo fotovoltaico conectado a la red, vamos a tener esta curva de generación en verde, es decir, que cuando amanece o cuando sale el sol comenzamos a generar energía eléctrica que va en aumento y luego decrece. Esa energía en un primer instante se consume totalmente, que corresponde a toda esta zona blanca, ¿verdad? Y cuando ya se produce en excedente, ¿verdad?, alrededor de esta hora, cuando la generación es mayor que la demanda, tenemos inyección de energía a la red. ¿Ya? Estas energías, la roja y la verde, que es la energía consumida e inyectada, son contabilizadas en este dispositivo que es el medidor bidireccional. La idea de una instalación de este tipo, ¿verdad?, es que toda la energía que yo genere sea autoconsumida. Algo que aquí no ocurre, ya que el consumo es principalmente en la noche. Algo que también no es así en sistemas de riego, ya que la demanda, ¿verdad?, cuando nosotros estamos accionando nuestra bomba, también corresponde a la hora en que tenemos mayor oferta energética, mayor generación. Por lo tanto, la generación y la demanda tienden a coincidir, que es un aspecto favorable en este caso. Cuando hablamos de un sistema de autoconsumo sin inyección de excedentes, se tienen que considerar dos dispositivos adicionales. El primero es el relé de corriente inversa, que va a ser un dispositivo que va a estar midiendo la corriente que va hacia la red eléctrica, ¿okay? Y cuando detecta que esa corriente va saliendo en lugar de entrando, actúa sobre un interruptor dentro de la planta fotovoltaica desconectándola, ¿ya? Este tipo de sistema tiene la desventaja de que desconecta toda la planta fotovoltaica. Es obligatorio utilizarlo por normativa. Pero adicionalmente existe otro tipo de sistemas controladores de inyección de potencia, que son estos equipos que están acá, que se llaman dispositivos de inyección cero. Lo que hacen estos dispositivos es medir el consumo que hay dentro del domicilio, ¿verdad?, y ajustar el inversor para que solamente genere la misma cantidad de potencia que yo estoy consumiendo.
De esa forma, en todo momento, la potencia generada, que ustedes ven acá en línea verde, es igual a la potencia que nosotros estamos consumiendo en línea roja. ¿Ya? La desventaja, ¿verdad?, es que estamos subaprovechando nuestra instalación fotovoltaica. Así que lo ideal para este tipo de instalaciones es hacer un buen diseño en que la demanda de energía sea, o adecuar nuestra generación a nuestra demanda de energía. Bien, estos dos sistemas tienen exactamente los mismos componentes, paneles fotovoltaicos e inversor. Adicionalmente, cuando no necesitamos inyectar energía, ¿verdad?, tenemos el relé de potencia inversa y el monitor de inyección cero. Pero la configuración es exactamente la misma. Por ello, ¿verdad?, comenzamos a analizar lo que son los paneles fotovoltaicos, que es el dispositivo que transforma la radiación solar en energía eléctrica. Se caracterizan frecuentemente con estos datos que aparecen en la placa, que tienen que ver con la curva de operación del panel fotovoltaico. Esta curva de operación se obtiene a una radiación de 1000 watts por metro cuadrado, que es cuando el sol está en lo más alto, ¿verdad?, cuando está llegando a la mayor cantidad de potencia. Las variables de interés siempre son los puntos máximos. El voltaje mayor se llama VOC o voltaje de circuito abierto, que es el máximo voltaje de un panel. La corriente máxima que genera es la corriente de cortocircuito o corriente SC, que está en este punto que está acá, en este caso son 7 amperes. Y el otro punto de interés es donde el panel genera la potencia máxima, que es este punto que está acá. Si yo multiplico voltaje por corriente, estoy obteniendo la curva de potencia y hay un punto donde ese valor es máximo. Los equipos inversores y de bombeo vienen ajustados para trabajar en este punto. Traen dispositivos que se llaman seguidores de máxima potencia, MPPT, por su sigla en inglés. Y en este caso también vienen rotulados en los paneles, ¿verdad?, el voltaje de máxima potencia y la corriente de máxima potencia. Al multiplicar estos dos, nosotros obtenemos la potencia máxima del panel fotovoltaico. ¿Cómo funciona un panel cuando se encuentra las características nominales, ¿verdad? Esto viene dado en las características de placa. Esto que está aquí nosotros lo vamos a encontrar pegado en el reverso de los paneles, una etiqueta. Todo panel tiene que tenerlo. Si no está, de hecho es un panel que no está certificado. Aquí vamos a encontrar siempre los valores de máxima potencia, voltaje de circuito abierto y corriente de cortocircuito. Siempre esto está dado a 1000 watts por metro cuadrado, a condiciones de la atmósfera estándar. Pero el panel no se comporta siempre en esta forma, no entrega siempre ni ese voltaje ni esa corriente. Para ello tenemos que ver cómo se relaciona con la radiación fotovoltaica. Entonces, fíjense ustedes acá que tenemos una curva de radiación diaria, ¿verdad?, que varía entre 0 y 1000 watts por metro cuadrado. Esta radiación está llegando sobre nuestro panel. Y lo que ocurre es que cuando aumenta la radiación, fíjense bien, estamos aquí en 200 watts hasta 1000 watts por metro cuadrado, también aumenta la corriente desde 1 amper hasta 5,5 amperes. Mientras que el voltaje en esta zona siempre permanece constante, ¿ya? El voltaje de los paneles se debe principalmente al número de celdas, no tiene que ver con la radiación a la que está expuesta. Pero sí la radiación causa un cambio notorio en la corriente. Entonces, la corriente y la potencia generada en un panel son proporcionales a la radiación incidente. Entonces, los cambios en la operación, en la potencia generada, van a depender exclusivamente de la radiación. Los paneles fotovoltaicos pueden ser conectados de distintas formas, ¿ya? Eso con el fin de configurar un arreglo fotovoltaico. En la conexión paralelo, que es la que ustedes ven acá, cada terminal positivo del panel se conectan entre sí y los terminales negativos también, ¿ya? Positivo con positivo, negativo con negativo. Eso hace que cada panel aporte su propia energía, su propia corriente. Y por lo tanto lo que incrementa es justamente eso, la corriente del arreglo. El voltaje permanece constante y va a ser igual al voltaje de cada uno de los paneles. Para calcular entonces la corriente de operación del arreglo conectado en paralelo, simplemente tomamos la corriente de máxima potencia y la multiplicamos por el número de paneles en paralelo. La conexión más típica corresponde a la conexión serie.
Y es cuando yo tomo un panel fotovoltaico en su terminal positivo y lo conecto con el negativo del siguiente panel. De esa forma lo que logro es sumar el voltaje. El voltaje total del arreglo va a estar dado entonces por el número de paneles en serie que yo conecte, NS, multiplicado por el voltaje de máxima potencia. Esta configuración sirve para elevar el voltaje y para trabajar con menos corrientes. Y si yo trabajo con menos corriente, con un nivel más bajo de corriente, el calibre del cable que necesito es menor. Por eso es mayormente utilizado. También puedo hacer arreglos de configuraciones serie paralelo. En este caso ustedes ven que tenemos dos paneles en serie conformando string y tenemos tres string en paralelo. ¿Cómo calculamos las variables de operación de un arreglo fotovoltaico? Bien, lo que tenemos que hacer siempre es determinar cuántos paneles en serie tenemos y cuántos paneles y cuántos string en paralelo vamos a lograr. Eso se ve en este esquema que está acá. Fíjense bien, cada panel fotovoltaico está denominado con su terminal negativo y positivo. Y en este caso tenemos, fíjense bien, positivo, negativo, positivo, negativo. Tenemos tres paneles en serie, ¿okay? Tres módulos en serie. Eso va a definir el voltaje de mi sistema. Y por acá tenemos 1, 2, 3, 4. 4 strings en paralelo. Entonces, el voltaje lo voy a estar multiplicando por 3 y la corriente va a estar multiplicado por 4. Bien, entonces en total tenemos 12 paneles y yo simplemente con conocer la cantidad de paneles fotovoltaicos que tengo conectados ya conozco cuál va a ser la potencia de mi arreglo, que sería 12 por la potencia peak del arreglo. Entonces para este sistema consideramos este módulo de 230 watts, ¿verdad? Que está acá, y vamos a calcular las siguientes características del arreglo fotovoltaico. Las características máximas están dadas por VOC e ISC, el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito, mientras que las características de operación están dadas por VMP e IMP y junto con la característica de potencia. Bien, haciendo la matemática de ese ejercicio, considerando las características de este arreglo, llegamos a estos resultados que están acá, donde el voltaje máximo del arreglo va a ser de 177 volts y el voltaje de operación un poco más bajo, 144 volts. La corriente de cortocircuito, la máxima, ¿verdad? 21,08 amperes. La corriente de máxima potencia, 19,16 amperes. Con esto que está acá, con estas características, con este arreglo, yo tengo que ajustarme a las características de un inversor, ¿ya? Bien, el inversor, ya hablamos que es el dispositivo que transforma la corriente continua en corriente alterna y existen de distintos tipos. Los más comunes son los inversores del tipo string, ¿ya? Los podemos encontrar en diversas potencias, incluso hasta megawatts de potencia. Pero en ese caso ya entramos a otro tipo de tecnología que son los inversores que se conocen como inversores centrales. La diferencia entre cada uno de esos inversores la podemos ver acá. El inversor string se caracteriza porque tiene múltiples entradas para arreglos o cadenas de paneles fotovoltaicos. Por cada entrada va a llegar un arreglo, un string. Y el string corresponde simplemente a paneles conectados en serie. Bien. El inversor central simplemente tiene dos terminales, positivo y negativo, y el arreglo tiene que ser configurado completamente al exterior, en una conexión serie paralelo. Por lo tanto, esta conexión es un poco más compleja, requiere de que aparte tengamos una caja de conexiones junto con las protecciones individuales para cada uno de los strings. Estamos hablando de fusibles, diodos de bloqueo y desconectadores. Pero en general esta conexión se utiliza a muy alta potencia. Y también tenemos esta otra conexión que son los microinversores y que son dispositivos que simplemente se les conecta un solo panel y la ventaja que tienen es que la conexión entre cada uno de ellos se hace en corriente alterna, lo que permite que nosotros podamos ir creciendo en potencia con nuestra instalación con el paso del tiempo, algo que no se puede hacer con los otros dos tipos de
de inversores, que una vez que la instalación está completa, es muy difícil que nosotros logremos cambiar la potencia de esa instalación. Los inversores se caracterizan porque tienen características de entrada en corriente continua y de salida en corriente alterna. Y nosotros tenemos que ajustarnos a los dos. Por un lado tenemos que considerar la salida en corriente alterna para conectar nuestro inversor, monofásico, trifásico, el nivel de voltaje y la frecuencia. Y el lado de entrada tenemos que conocer las características de nuestro arreglo y adecuarlos para las características de nuestro inversor. Bien, aquí está una de las marcas populares en Chile. Vamos a analizar este que está aquí, ¿verdad? Que en input, que es la entrada en corriente continua, nos dice que nosotros podemos conectar hasta un arreglo de 4200 watts. Esa es la potencia máxima del arreglo fotovoltaico que nosotros podemos conectar a este inversor. Por otra parte, el voltaje máximo es de hasta 550 volts. Ese voltaje tiene relación con el voltaje VOC de nuestro arreglo fotovoltaico. Luego aparece, fíjense bien, MPP Voltage Range, que en el fondo esto es el voltaje en que el inversor tiene la capacidad de hacer el seguimiento de máxima potencia de mi arreglo fotovoltaico. Y por lo tanto, nuestro diseño tiene que caer dentro de este rango. En ese caso, necesitamos que nuestro arreglo esté entre los 175 volts y los 440 volts. Si nuestro arreglo genera voltaje fuera de esta zona, el dispositivo va a seguir generando energía, pero no va a tener esa capacidad de hacer el seguimiento de máxima potencia, es decir, no va a estar generando la potencia óptima. Acá viene otro voltaje, que es el voltaje de C nominal. Ya este dispositivo fue pensado para que trabaje a 400 volts. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Que nuestro arreglo fotovoltaico esté muy cercano de los 400 volts. Acá tenemos, por otra parte, el voltaje mínimo de operación de 125 volts y el voltaje de partida, 150 volts. Entonces, cuando el arreglo fotovoltaico genera 150 volts, el inversor se logra encender. Una vez encendido, puede trabajar hasta 125 volts. Están los datos o las características de corriente de entrada. Fíjense bien que este inversor tiene dos entradas de 15 amperes cada una. Y por otra parte, cada una de esas dos entradas tiene dos conectores. Tiene una entrada A con dos conectores y una entrada B con otros dos conectores. Y la corriente sumada de cada uno de estos conectores tiene que ser inferior a 15 amperes. Es decir, que por cada conector que yo tengo, que son 4, puedo conectar un string. Puedo conectar 4 strings a cada uno. ¿Ya? Ahora, en cada entrada voy a tener 2 strings, ¿verdad? Esos strings no deben generar más que 15 amperes. ¿Ya? O sea, me estoy limitando a que cada string debería generar alrededor de 7,5 amperes. Bien, las características de salida, fíjense bien, este puede entregar hasta 4000 watts de potencia. Acuérdense, la entrada de 4200 a 4200 puede generar 4000 watts, es decir, al interior se producen pérdidas de potencia. Voltaje es configurable desde 220 volts hasta 240 volts. Frecuencia también es configurable desde 50 a 60 Hz. Su corriente de salida en corriente alterna es de 22 amperes. Puede funcionar a factor de potencia unitario, algo muy bueno, ¿verdad? Y en este caso este modelo es monofásico. Y su eficiencia es relativamente alta, está del orden de 97% a 96,4%. La eficiencia tiende a variar con el grado de carga y en general en las zonas del 50% de generación de potencia hacia el 100% donde se produce la mayor eficiencia de estos inversores. Bien, lo más crítico de un inversor son sus rangos de voltaje. Nosotros acabamos de determinar los rangos de máxima potencia y los rangos de VOC. Siempre tenemos que verificar que nuestro panel fotovoltaico
o nuestro arreglo fotovoltaico tenga un voltaje menor que el VOC máximo del inversor. De lo contrario podría quemarlo, podría deteriorarlo. Y también tengo que fijarme de que nuestro voltaje de operación, el de máxima potencia, esté dentro de este rango, en el rango en que funciona el MPPT, que en el caso anterior era de 400 watts. Bien, el último punto que nosotros debemos considerar, ¿verdad?, es la corriente máxima. Siempre tenemos que considerar la corriente que está generando cada uno de los strings y que no supere el valor de intensidad de corriente del inversor. Bien, si nosotros, fíjense, consideramos nuestro inversor que estamos viendo acá, ¿verdad?, y las características del panel fotovoltaico que habíamos analizado anteriormente, tenemos un total de 190 watts. Esa era la potencia de nuestro panel. Eso significa que yo podría conectar 22 paneles de 190 watts y no superaría la potencia máxima de mi arreglo. Ya llegaría a 4180 watts peak, que está dentro del rango de potencia máxima, o muy cercano, 4200 watts. Por lo tanto, es un valor que estoy cumpliendo. Bien, ahora lo que tenemos que verificar es el voltaje máximo que yo puedo generar con mi arreglo. Para ello, ¿verdad?, tengo que considerar el voltaje máximo del inversor y el voltaje VOC de mi panel. El inversor tiene un voltaje máximo de 550 volts y el voltaje de circuito abierto de mi panel tiene un voltaje de 45,1 volts. Por lo tanto, yo podría conectar alrededor de 12 paneles en serie, ya, pero estaría trabajando muy al borde del voltaje máximo de mi inversor. Por lo general, entonces, lo que se hace es que nosotros diseñamos con un voltaje de trabajo alrededor del 80% del voltaje máximo del inversor, y esos son 540 volts. Y en este caso, si se fijan, el número de paneles máximo en serie que puedo conectar es alrededor de 10. Ya, si se fijan, entonces estamos en un rango de entre 12 y 10 paneles fotovoltaicos, y nosotros queremos conectar 22 paneles para llegar al máximo nivel de potencia. Por lo tanto, podríamos trabajar. Tenemos dos alternativas. Una, ¿verdad?, es para llegar a 22 paneles, trabajar con 12 volts y generaría con 12 paneles y llegaría a un total de 24 paneles fotovoltaicos. Por lo tanto, excedería el límite de potencia. Podría trabajar con dos strings en serie de 10 paneles, pero estaría disminuyendo la potencia de mi arreglo. Ya no llegaría a los 4180 watts. Por lo tanto, trabajamos entonces en la zona media con 11 paneles y con ello cumplo con mis 22 paneles, ¿verdad? Y lo que hago es verificar cómo se alteran los valores de voltaje. En ese caso, ¿verdad?, con 11 paneles, el voltaje máximo que voy a generar en mi arreglo es de 496,1 volts, ya que estoy dentro del rango de tensiones del inversor. Por lo tanto, es una buena tensión de trabajo. Y el voltaje de máxima potencia, fíjense bien, es 11 por el voltaje de máxima potencia de mi panel y me da 405,02 volts. Muy cercano a la tensión nominal y están justo en el rango de máxima potencia del inversor. Por lo tanto, con esta configuración yo ya puedo trabajar. Entonces, ya definí el número de paneles en serie, que van a ser 11. Me queda definir el número de paneles en paralelo, o de string en paralelo, que van a ser 2. Y con esos ya tengo mis 22 paneles y mi potencia a instalar de 4180 watts. Bien, entonces lo que me queda es verificar que la corriente no supere la corriente máxima de mi string, que son 15, ¿verdad? Y la obtengo multiplicando 2 por la corriente de cortocircuito, y esos son 11,2 amperes. Es decir, yo podría conectar los dos strings
a la misma entrada del inversor, es decir, solamente ocupar la entrada A. Por temas de ocupar en forma óptima el inversor, es preferible conectar un string a la entrada A y otro string a la entrada B. La corriente de máxima potencia, en este caso, sería de 10,4 amperes. Con ello, entonces, hemos considerado el nivel de voltaje y el nivel de corriente en la disposición de nuestro arreglo fotovoltaico. Si se fijan que finalmente lo que va a condicionar la conexión del arreglo va a ser el inversor. Ya las características de voltaje y de corriente van a hacer que nosotros cambiemos de elección de nuestro arreglo fotovoltaico, no solamente la potencia. Así entonces, las características de nuestros arreglos fotovoltaicos han quedado determinadas. Sabemos que la potencia máxima entonces va a ser el voltaje de máxima potencia del arreglo por la corriente de máxima potencia del arreglo multiplicado por, que nos da como resultado, 4187 watt peak. Con este valor de acá y las características de nuestro panel, nosotros podemos ir entonces ahora al explorador solar, ¿verdad? Ingresar la ubicación, ingresar las características del arreglo, ¿verdad? Y obtener la curva de generación. Ya en la hoja, si recuerdan, ¿verdad? La hoja que decía PV, ¿verdad? Ahí obtenemos la generación de nuestro sistema fotovoltaico. Y lo que obtenemos, ¿verdad? Es esto que está acá. Que se fijan que acá tenemos para cada hora del día el comportamiento de generación de nuestro panel, de nuestro arreglo fotovoltaico y de nuestro sistema. Ya estamos considerando las pérdidas del inversor. Entonces, si se fijan, en enero nuestro arreglo parte generando 0,1 kilowatts de potencia, ¿verdad? Y alrededor del mediodía llega a generar 3,4 kilowatts de potencia, inferior a los 4,2 que estamos pensando en la instalación. Esto debido, ¿verdad?, a que estamos considerando un mayor número de pérdidas, dada la eficiencia del inversor y dadas las pérdidas, el factor de pérdidas del 14% que estamos considerando. Luego, ¿verdad?, la potencia generada va decreciendo. Si nosotros sumamos toda esta fila, ¿verdad?, lo que obtenemos es la energía diaria generada, que para el mes de enero, ¿verdad?, está en esta columna que está acá. Si hacemos lo mismo para cada uno de los meses, vamos a tener cuánta energía está generando al día nuestro sistema. Aquí nos falta multiplicar por el número de días, ¿verdad?, para obtener la energía generada mensualmente. Bien, en este gráfico, por último, estamos viendo cómo nuestro arreglo fotovoltaico de 4.2 kilowatts peak de potencia instalada va generando distinta energía a lo largo del día para cada una de las horas. Entonces llegamos que a las horas de mediodía, ¿verdad?, del orden de las 11 a las 4 de la tarde estamos generando por sobre los 2,5 kilowatts de potencia. Bien, con eso hemos revisado las características de los paneles y hemos hecho una breve configuración de un arreglo fotovoltaico para un inversor de 4.2 kilowatts de potencia. Además, con los datos de radiación y el explorador solar podemos obtener lo que es el perfil diario de generación, como también el perfil mensual de generación de energía. Bien, muchas gracias por su atención y dejamos esto hasta aquí. Que estén muy bien.